Pedro Sánchez quiere avalar a todos los jóvenes con el 20% de la hipoteca para que los jóvenes puedan acceder al 100% de la misma y ser por fin propietarios de una vivienda. Pero, ¿tiene algún sentido esta medida? ¿Te va a beneficiar o por el contrario te va a llevar a la ruina? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Empezando por lo primero y principal, y es ¿de qué va esta ley? Bueno, pues el precio de la vivienda está subiendo muchísimo y la mayoría de jóvenes no pueden acceder a comprarse una casa. Los precios están muy caros y los jóvenes con sus sueldos no tienen la capacidad de ahorro suficiente como para poder acceder a una hipoteca. Que como sabes, para acceder a una hipoteca necesitas tener al menos un 20% de ahorro que salga de tu bolsillo para asumir esa parte de riesgo como hipotecado. Entonces, en este caso, el gobierno decide avalarte con el 20% de la hipoteca a todos esos jóvenes que tengan un sueldo bruto al año inferior a 37.000 euros y para jóvenes de menos de 35 años a través del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Esta ley es una buena medida que a priori tiene como objetivo un fin bueno, un fin positivo, es decir, lo que pretende es subsanar la insuficiencia de ahorro propio para acceder a una vivienda. Por tanto, la medida tiene cierto sentido. La persona no tiene suficiente ahorro propio, por lo que no puede acceder a una hipoteca, siendo él quien abona ese 20% que debería de asumir como riesgo el hipotecado, y teniendo así el 100% de la hipoteca. Y aquí nos podemos encontrar ya con el primer problema de todo. Esto es un claro caso de, como decía mi madre, que no hay más ciego que el que no quiere ver. Es decir, una política populista que no está queriendo ver un problema de raíz y atajar el problema, comúnmente dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Porque, ¿qué problemas podría tener esto a futuro? Pues que sí, que esta persona ahora mismo tiene acceso al 100% de una hipoteca. Pero ¿qué pasaría si por algún casual de la vida que puede pasar, el hipotecado no puede hacer frente a la hipoteca? Pues en condiciones normales se liquidaría ese 20% que ha tenido que asumir como riesgo el hipotecado y evidentemente lo perdería porque está haciendo una operación de alto riesgo y esta persona pues evidentemente perdería su ahorro. Eso es lo que pasa en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si ese 20% ahora te lo avala el gobierno? Que en caso de que la operación acabe fallando, ¿quién es quien avala ese 20%? ¿Quién es quien asume ese riesgo? El gobierno, es decir, todos nosotros, todos los españoles tendríamos que ser quienes subsanáramos el problema que ha tenido una persona como individuo, una persona que ha tomado malas decisiones. Es decir, ¿en qué se resumen? En que tú vas a ser quien pague la mala operación de una persona o de muchas personas que no puedan hacer frente a la hipoteca. Porque se puede dar el caso, muy probablemente, de que personas inconscientemente, al tener acceso al 100% de una hipoteca y al no tener que arriesgarse con ningún dinero, se endeuden a unos niveles que realmente no pueden asumir, acabe fallando su operación y seamos todos los españoles quienes paguemos los errores de otras personas. Pero la gran pregunta, ¿cómo puedo acceder a ella? Bueno, acceder a ella realmente es bastante sencillo. Todavía no ha salido adelante la medida, el día que salga podrás acceder a ella a través de tu banco, pero tendrá que ser un banco que esté adherido al ICO, es decir, que trabaje directamente con el Instituto de Crédito Oficial. Que este banco no es ninguna paranoia loca que te tengas aquí en ningún lado, tu mismo banco, el que tenga ahora, ese puede estar adherido al ICO, por ejemplo, Bankinter, BBV, Sabadell, todos estos bancos están adheridos al ICO. Entonces, acceder a este 20% de aval será una cosa normal, lo tendrás que hacer a través de tu banco como cualquier hipoteca, pero todavía no se puede hacer porque todavía no ha salido adelante la ley. El día que salga adelante se podrá acceder a ello. No obstante, como dice Juan Ramón Rayo, esto es un claro caso de miopía política, lo que hemos dicho antes de no querer ver el error de fondo, no querer atacar el error de raíz y hacer más el muerto el perro, se acabó la rabia. Porque lo verdaderamente importante de este vídeo no es cómo puede acceder a ello o si puede acceder o no puede acceder. Lo importante que quiero que te quedes de este vídeo es si es buena opción o en realidad te está arruinando para el resto de tu vida. Porque quizá puedas pensar, bueno, sí, si yo lo fallo, que me lo pague el resto. Bueno, pero es que si todos piensan, si yo fallo, que me lo pague el resto, al final acabamos pagando todo, el pato de todo, y si el nivel de deuda en España está aquí, evidentemente el nivel de deuda estará mucho más alto y lo acabarás pagando igualmente. Por tanto, esta medida es una buena propuesta, tiene un buen fin de fondo, pero no se la recomendaría a nadie, porque tiene muchos problemas de fondo, muchos problemas de raíz. El primer problema de raíz es lo que os comentaba antes, que si el endeudado puede acceder al 100% de una hipoteca, sin tener que asumir un riesgo, podría cometer el error de endeudarse por encima de sus posibilidades, porque si no tienes que asumir ningún riesgo, lo más probable es que en la mayoría de ocasiones no tomes buenas decisiones, puesto que no estás arriesgando nada. Cuando
cuando por el otro lado, si tú como persona que se hipoteca tienes ciertos riesgos de perder un 20% de tu ahorro, estas personas al estar jugándose un ahorro que le ha costado mucho tiempo conseguir, tomarán probablemente mejores decisiones. Por otro lado, como segundo punto, es que hay que tener en cuenta que el endeudamiento para una vivienda propia es un endeudamiento malo. ¿Por qué un endeudamiento malo? Porque en España nos han vendido desde siempre la idea de que tienes que comprarte una casa y la casa y la casa y la casa es la mejor inversión. Pero realmente no, una casa no es en ningún caso una buena inversión. Sí, evidentemente todo el mundo tiene que tener acceso a un techo, todo el mundo tiene que tener acceso a una vivienda y ese derecho no se le quita a nadie. Pero hay que tener en cuenta que una casa es un activo que te va a generar un gasto y no un beneficio. Por tanto, no es una deuda buena, sino que es una deuda mala que mes a mes va a estar mermando tu capacidad de ahorro. Por tanto, tienes que ser muy consciente en eso y no endeudarte por encima de tus posibilidades, porque comprarte una casa la cual no puedas asumir y vaya a estar mermando tu capacidad de ahorro es prácticamente lo mismo que pedir un crédito para irte de viaje. Entra más o menos en el mismo rango de endeudamiento. No es comparable, pero tampoco es comparable con una vivienda que compras para el alquiler, para sacarle un rendimiento o para algo que evidentemente te va a estar generando beneficio. Puesto que además el precio de la vivienda, que esté subiendo tantísimo el precio de la vivienda, nada tiene que ver con que solamente sube el precio de la vivienda porque hay un usurero, avaro, empresario que está subiendo los precios locamente porque le sale del c***. Evidentemente no, eso no funciona así. Ley de la oferta y la demanda. Los precios están subiendo porque no se está favoreciendo la oferta de vivienda. Es decir, si hay una gran demanda de vivienda, hay muchos nuevos jóvenes, como todas las personas que venimos de mi generación, que estamos queriendo acceder a una casa ahora, pues todas estas personas como nosotros estamos demandando vivienda. Pero la oferta de vivienda sigue siendo la misma, sigue siendo poca. Por tanto, cuando hay mucha demanda y poquita oferta, el precio sube. Ley de la oferta y la demanda de toda la vida. Y por otro lado se junta con otro problema de base, que es la baja educación financiera que se tiene en España. Todas las personas que venimos de mi generación, para el que no lo sepa, yo soy del 2000, yo tengo actualmente 23 años y yo lo he podido vivir en mis carnes como en el colegio nunca jamás en la vida se nos ha tratado temas como la educación financiera, el ahorro, cómo funcionan los impuestos, cómo funciona en general el dinero. Eso jamás en la vida se nos ha explicado y yo por eso decidí abrir este canal, porque yo sí decidí interesarme por estos temas y por eso los trato aquí. Por eso te recomiendo que te suscribas, ¿vale? Toda mi generación, a ninguno de nosotros jamás se nos ha enseñado educación financiera y el problema mayoritariamente de base viene de que todos los jóvenes de nuestra generación no han recibido absolutamente nada de educación financiera. Son jóvenes que nunca han tenido acceso a dinero, nunca han sabido gestionar dinero, encima han accedido al mercado laboral muy tarde, por lo tanto han tenido acceso a dinero en una edad en la que ya tu cerebro está suficientemente desarrollado, a lo mejor a los 24, 25, 26 años, incluso cerca de los 30, hay gente que ha accedido al mercado laboral y ha empezado a manejar dinero realmente ya casi en los 30 años y no te ha dado tiempo a aprender cómo funciona el dinero. Entonces, nada más que empiezas a gestionarlo, no sabes ahorrar, no sabes lo que es la inversión, no sabes lo que es la deuda, no sabes lo que es el poder adquisitivo, no sabes lo que es la inflación, no sabes que realmente invertir sirve no para ganar mucho dinero, sino para no perderlo. Todo este tipo de conceptos a nuestra generación no se le ha enseñado y el problema de base viene más de que no se sabe todo esto y por tanto cuando llegan a tener que tener un 20% de ahorro no saben cómo llegar a ese 20% de ahorro porque no han sabido por un lado ni generar dinero ni tampoco ahorrarlo. Entonces se junta un mejunje que esto claramente no se soluciona simplemente con que el gobierno te deje ese 20%. Como decía antes, un claro ejemplo de miopía política. Por eso el principal problema que habría que atajar a corto plazo sería más bien la demanda y la oferta, es decir, que se facilitara mucho más la oferta de vivienda para que el precio pueda bajar y más a largo plazo activar un proceso por el cual al grosso de la población se le diese al menos un poco de educación financiera. No obstante, te recomiendo que veas todos los vídeos como los que subo porque ahí es como verdaderamente vas a ir aprendiendo a gestionar tu dinero. Yo lo hice así, viendo vídeos de YouTube, nadie me lo enseñó y por eso decidí abrir este canal y compartir todo esto que sé porque considero que es la única vía de escape, porque si me tengo que fiar de que algún político va a activar un proceso en el cual se eduque bien a las personas, no. Si me tengo que fiar de eso, no va a pasar nunca. Entonces te recomiendo que seas tú quien activamente lea, vea vídeos así formativos como este y te informes mucho y muy bien. Más allá de que el gobierno te vaya a dejar o no te vaya a dejar un dinero que igualmente también va a tener que pagar.
te quiero decir, que te dejen ese 20% no quiere decir que no vayas a tener que pagar por ello, sino que igualmente lo vas a tener que pagar. Entonces, puesto a tener que pagarlo, preocúpate por tener tu ahorro, tu inversión y el dinero preparado para poder acceder a ello, más que alguien te lo deje y encima tengas que pagarlo con intereses, porque al final ese dinero no te lo regalan, te lo van a prestar igualmente. ¿Qué medida sería la ideal? Pues evidentemente medidas que aumenten la oferta de vivienda, porque España es un terreno plano donde se puede construir muchísimo. Entonces lo que debería de pasar es que se pudiera aumentar la oferta de vivienda. Pero si os fijáis, esta medida en ningún caso aumenta la oferta, sino que más allá de eso aumenta todavía más la demanda y no favorece la oferta. Por tanto, ¿qué va a pasar si se aumenta la demanda y disminuye la oferta? Que los precios van a seguir subiendo todavía más. ¿Veis cómo todo empieza a tener sentido? ¿Cómo todo empieza a relacionarse una cosa con la otra? Por tanto, más allá de mejorar la situación, va a empeorarla todavía más. Porque ahora mismo la demanda más o menos se puede restringir con el hecho de que hay personas que no tienen acceso a ese 20%, pero si tú le das acceso a todas esas personas que no lo tenían a tenerlo, la demanda sube, la oferta sigue igual, los precios suben, provocando todavía más un caos en el sector inmobiliario y todos esos jóvenes que no tenían acceso a una vivienda, al haber subido todavía más los precios, de la misma manera no van a poder tener acceso a una vivienda. Entonces te queda exactamente igual, solo que con los precios más altos y peor. Esto no es teoría banal que yo os pueda decir, sino que en otros países ya se han llevado a cabo medidas como esta. Por ejemplo, en Reino Unido en el 2013 ya se llevó a cabo una medida como esta y evidentemente a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que se ha visto? Que los precios, como podéis ver en esta gráfica, han aumentado a un mayor ritmo de lo que venían aumentando. Ya está ahí, tienen los resultados de lo que provoca esta medida. Entonces aquí viene la parte más importante de este vídeo. ¿Qué puedes hacer para protegerte de estas subidas del precio de la vivienda que están por venir? Pues el mejor consejo que te puedo dar es que no esperes a que te vayan a dar un 20% o no de la hipoteca, simplemente que empieces desde hoy mismo a preocuparte por tu ahorro y por tu inversión, que sobre todo entiendas que la inversión no es algo para hacerte millonario, sino que es más bien para protegerte de la inflación, para proteger tu poder adquisitivo e incluso para vencer a la inflación. Es decir, que si tu dinero se devalúa a un ritmo de un 2% anual, que puedas hacer un 5, 6, 7 u 8% anual que no solo te proteja de ese 2% que se ha devaluado, sino que cada año crezca un poquito más tu ahorro. Y para que tu poder adquisitivo no se vea literalmente aniquilado por políticas como esta, por políticas que solo llevan a ruina, que acabamos pagando entre todos. Que a priori parecen muy buenas, pero que de fondo acaban empobreciéndote. Tengo un vídeo de hecho en el que te hablo precisamente de cuál es la mejor forma de ahorrar. Puede ser el siguiente vídeo que sigas viendo y de verdad te recomiendo lo más grande que empieces a preocuparte desde hoy por tu ahorro y por tu inversión, porque se vienen tiempos muy jodidos. Un abrazo. Chao, 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 chao.